París, la ciudad de la luz y el romance, esconde experiencias inolvidables que muchos turistas pasan por alto. ¿Estás seguro de que conoces los rincones más impresionantes y los secretos mejor guardados de la capital francesa? Quédate hasta el final porque lo mejor de esta lista podría sorprenderte. Suscríbete para no perderte más contenido fascinante. 10. Barrio de Montmartre. Montmartre es un rincón de París que transporta a otra época. Un lugar donde la esencia bohemia y artística de la ciudad cobra vida en cada calle. Situado en la cima de una colina, este barrio ofrece una de las vistas más impresionantes de toda la capital francesa, con un ambiente único que combina la nostalgia de su legado artístico con la vibrante vida actual. Sus calles empedradas, pequeñas plazas y cafés tradicionales parecen salidos de una postal. El barrio fue cuna del movimiento artístico más influyente del siglo XIX y principios del XX, albergando a figuras como Picasso, Van Gogh y Toulouse-Lautrec, quienes encontraron inspiración en sus calles y rincones. En su centro se alza la majestuosa Basílica del Sagrado Corazón, con su cúpula blanca que parece vigilar toda la ciudad. Este templo es un punto icónico no solo por su arquitectura, sino por la vista panorámica desde su escalinata, especialmente al atardecer. El Moulin Rouge, con su emblemático molino rojo, añade un toque de historia y diversión nocturna al barrio. Este cabaret sigue siendo un símbolo del entretenimiento excéntrico parisino, evocando la época dorada del cancán y el espíritu rebelde del París bohemio. 9. Galerías Lafayette. Las Galerías Lafayette, ubicadas en el Boulevard Haussmann, no son solo un destino de compras, sino un verdadero templo de la moda, el lujo y la arquitectura. Este majestuoso centro comercial es un símbolo del refinamiento parisino, donde la elegancia se manifiesta no solo en los productos, sino en la propia estructura del edificio. Lo que más impacta es su cúpula de vidrio Art Nouveau, una obra maestra arquitectónica que baña el interior con una luz natural cautivadora. El espacio decorado con detalles dorados y balcones curvos recuerda el esplendor de la Belle Époque. Aunque muchas de las tiendas son de alta gama, recorrer los diferentes niveles del edificio es una experiencia cultural en sí misma. Una de las experiencias más destacadas es la terraza en la azotea, que ofrece una de las mejores vistas panorámicas del centro de París. Desde allí, se puede observar la Ópera Garnier, la Torre Eiffel y hasta Montmartre, convirtiéndola en un mirador perfecto para la fotografía y la contemplación de la ciudad. 8. Jardines de las Tuileries. Ubicados en pleno corazón de París, entre el Museo del Louvre y la Plaza de la Concordia, los Jardines de las Tuileries son un remanso de paz y elegancia clásica. Diseñados en el siglo XVI por orden de Catalina de Medici, fueron concebidos originalmente como los jardines privados del palacio homónimo, antes de abrirse al público y convertirse en uno de los espacios verdes más queridos por los parisinos. Su diseño geométrico con largas avenidas flanqueadas por esculturas, estanques y fuentes refleja la sofisticación del paisajismo francés. Pasear por sus senderos bordeados de árboles es como recorrer un museo al aire libre, ya que muchas esculturas y monumentos históricos adornan este parque. El ambiente es especialmente encantador en primavera y verano, cuando el jardín se llena de flores y visitantes disfrutando de un descanso junto a los estanques. Es un lugar ideal para relajarse después de visitar el Louvre, o simplemente para disfrutar de la calma que ofrece en contraste con la agitada vida parisina. 7. Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle es una obra maestra del arte gótico. Ubicada en el corazón de la Ile de la Cité, esta capilla del siglo XIII, mandada a construir por el rey Luis IX, no solo destaca por su historia, sino por su espectacular colección de vitrales que convierten su interior en un espectáculo de luz y color. El principal atractivo de la Sainte-Chapelle son sus vitrales de 15 metros de altura, que cubren casi por completo las paredes del templo. Estas obras maestras representan escenas bíblicas con una riqueza de detalles y tonalidades, que al ser iluminadas por la luz natural crean un ambiente casi místico. El templo fue diseñado para albergar las reliquias de la Pasión de Cristo, incluida la corona de espinas, lo que lo convirtió en un símbolo de poder y fe en su época. Aunque las reliquias ya no se encuentran allí, la capilla conserva su aura sagrada y es considerada una de las joyas arquitectónicas más impresionantes de París. 6. Autobús turístico. Recorrer París a bordo de un autobús turístico es una de las formas más prácticas y completas de conocer los principales puntos de interés de la ciudad.
Estos autobuses de 2 pisos, con la parte superior descubierta, permiten disfrutar de vistas panorámicas mientras se recorren los monumentos más icónicos. Los pasajeros pueden subir y bajar en las paradas designadas, lo que facilita explorar la ciudad a su propio ritmo. Además, suelen ofrecer audioguías en varios idiomas, lo que enriquece la experiencia con datos históricos y curiosidades sobre cada lugar visitado. Es ideal para quienes visitan la ciudad por primera vez o disponen de poco tiempo, ya que cubre lugares clave como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, la Ópera Garnier y la Catedral de Notre Dame en un solo recorrido. Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido como este. 5. Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo es uno de los monumentos más emblemáticos de París, símbolo de la grandeza y la historia de Francia. Construido por orden de Napoleón Bonaparte en 1806, conmemora las victorias militares del país y rinde homenaje a los soldados caídos. Ubicado al final de los Campos Elíseos, este colosal arco de más de 50 metros de altura está decorado con esculturas que representan escenas bélicas y alegorías patrióticas. En su base se encuentra la tumba del soldado desconocido, que arde con una llama eterna en honor a los caídos en la Primera Guerra Mundial. Subir a la plataforma superior del arco permite disfrutar de una vista única de París, con los Campos Elíseos extendiéndose majestuosamente hasta la Plaza de la Concordia y la Torre Eiffel destacándose al fondo. 4. Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles es el epítome del lujo y la grandiosidad monárquica. Construido en el siglo XVII, este complejo palaciego fue la residencia principal de los reyes de Francia, destacando por su arquitectura, arte y exuberantes jardines. El Salón de los Espejos es la joya del palacio, con sus enormes ventanales y candelabros dorados que reflejan la luz natural de manera espectacular. Los jardines diseñados por André Lenot son un prodigio del paisajismo clásico, con fuentes ornamentales, estatuas y un diseño geométrico que resalta la simetría perfecta. 3. Museo del Louvre. El Museo del Louvre es el museo más visitado del mundo y alberga algunas de las obras más importantes de la historia del arte. Desde la enigmática Mona Lisa hasta la majestuosa escultura de la Victoria de Samotracia, sus colecciones abarcan milenios de historia y culturas. La pirámide de cristal que marca su entrada es ya un ícono moderno de París, especialmente impactante durante la noche cuando se ilumina. 2. Torre Eiffel. La Torre Eiffel es el símbolo indiscutible de París, construida para la Exposición Universal de 1889. Esta estructura de hierro forjado de 324 metros de altura es un ícono de la ingeniería moderna y una visita obligada. 1. Paseo en barco por el Sena. Un paseo en barco por el Sena es la forma más romántica y cautivadora de descubrir París. Desde el agua se puede contemplar la belleza de monumentos como Notre Dame, el Louvre y la Torre Eiffel, especialmente iluminados durante la noche. Algunos cruceros ofrecen cenas gourmet, convirtiendo la experiencia en un recuerdo inolvidable. ¿Cuál de estos lugares te ha impresionado más? ¿O cuál añadirías a tu lista de imprescindibles en París? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte tu experiencia si ya has visitado alguno. No olvides suscribirte y activar la campanita para descubrir más destinos asombrosos. Nos vemos en la próxima aventura.